Cordial saludos, yo soy Jair Jesús Alandete Zabaleta, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. En el día de hoy les hablaré sobre un tema muy importante para nosotros, que es el riesgo de la cadena de suministro, por medio de la materia gestión global en redes de valor. Esta presentación pues tiene como contenido pues los conceptos de cadena de suministro, los conceptos de riesgo, problemas para prever riesgo, marco de gestión de riesgo, riesgo de suministro, riesgo ambiental y de sostenibilidad, riesgos de proceso y control, riesgos de demanda, concepto de minería de textos, modelos de identificación de riesgos, consejos para mejorar la gestión de riesgos y por último, pues toda la bibliografía consultada para todos estos temas de suma importancia. Inicialmente les explicaré qué se habla o qué se entiende cuando nos referimos a una cadena de suministro. Pues es la integración de partes interesadas, tanto internas como externas, que tienen impactos en las diferentes operaciones, estrategias innovadoras, la calidad del producto y la rentabilidad. La cadena de suministro global es un sistema con numerosas partes interesadas y por lo tanto los riesgos también deben estar interconectados. Entonces esto quiere decir que son todas estas partes que intervienen en esta cadena, en esta línea. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es la vulnerabilidad de un bien ante un posible potencial daño para las personas y cosas. El riesgo presenta la posibilidad de que un evento inesperado afecte la organización, influyendo negativamente en las actividades normales o impidiendo de que las cosas se realicen de acuerdo a lo planeado. Esto quiere decir que el riesgo es algo que nos impacta de manera negativa ante algo que ya está cuadrado, organizado, que se va a ejecutar. Y este mismo termina afectando esta dicha ejecución. Problemas para prever riesgos. Gran diversidad de riesgos, interrelaciones complejas entre los riesgos, diversos orígenes, consecuencias variables. Son distintos métodos que nos pueden afectar lo ya planificado. Marco de gestión de riesgos. Dos corpus. La selección de características se llevó a cabo para eliminar términos de ruido y reducir la dimensionalidad. Recopilación y análisis de artículos. Los tipos de riesgo tienen aspectos políticos, ambientales, financieros, oferta y demanda, logísticos de sistemas y operativos. Todos estos tipos se pueden presentar a diario en nuestras organizaciones, en nuestra compañía donde nos estemos desempeñando o nuestra propia compañía. Es por eso importante identificarlo y saber cuáles son. El análisis de sentimientos, por último y tercero, es reconocer la variación de los riesgos de la cadena de suministro en el contexto que se tenga. Riesgos de suministro. Es aquel suceso que puede tener un efecto negativo, que afecte de manera directa, cuantitativo o cualitativo la producción, transporte o entrega de un artículo. Se clasifican en un macro y micro riesgos. Los riesgos macro están factores como los desastres naturales, el entorno político y la regulación regional. Son todos estos riesgos que impiden que, por ejemplo, el flete primario, que es el transporte de un centro productor a un centro distribuidor, se afecte esta línea de transporte, afectando el destino de las mercancías. Mientras que los riesgos micro se refieren al riesgo de demanda, riesgo de suministro, riesgos de fabricación y riesgos de infraestructura. Esto quiere decir que estos cubren todas estas partes de que se agotó una materia prima para producir un SKU, un ejemplo conciso para producir una gaseosa, que se agote el agua, que por ejemplo en la planta productora el sistema de acueducto, el cual es el que provee las aguas para la producción, lo corten, se vaya el agua, como decimos vulgarmente, se vaya el agua, o sea que corten el servicio. Esto afecta directamente esta cadena y es un riesgo. Entonces, es los 5 procesos de gestión
en los cuales Rangel clasificó los riesgos son planificar, obtener, planificar, entregar y devolver. Por último, riesgos, riesgo ambiental y de sostenibilidad. Incluyen inestabilidad política, regulaciones de exportación, aranceles, etcétera, entre otros, que tendrán impactos negativos en los aspectos económicos, sociales y de sostenibilidad de una empresa. Esto quiere decir que todos estos riesgos van a afectar directamente a las compañías o empresas, por ejemplo, condiciones políticas que nos impongan el país donde estemos desarrollando nuestras operaciones, los impuestos, incrementos de estos mismos y puedan impedir el transporte de o envío de nuestras mercancías. Los factores de riesgo son extremadamente sensibles a la región, como los desastres naturales, las políticas gubernamentales, las regulaciones fiscales y los tipos de cambio de divisas. Riesgos de proceso y control. Surge al buscar dónde mejorar la eficiencia y mitigar riesgos en las operaciones. Los controles que establecen las empresas son fundamentalmente preventivos, detectivos y correctivos. Estos controles se refieren a todas esas herramientas que las compañías están implementando a diario para detectar cualquier tipo de riesgo y de manera inmediata tratar de solucionarlo para que nuestra cadena de suministro no se vea afectada y siga su continuidad. Controles preventivos. ¿Qué son los controles preventivos? Se establecen para anticiparse a los eventos no deseados antes de que estos mismos sucedan. El conocimiento de estos riesgos viene determinado por la experiencia de la empresa y del sector en que desempeñe su actividad. Esto quiere decir, un ejemplo muy claro, hay épocas del año, pongo un ejemplo, que la compañía Postobón, la cual laboro, ella sabe o prevé que va a haber agotados de algún cierto materia prima para producir un producto. Entonces, como medida, ellos van buscando un proveedor alterno con el fin de que cuando llegue esta época ya planificada, ya ellos puedan solventar esta novedad. Entonces, están haciendo un control preventivo ante este riesgo. Controles correctivos se caracterizan por la toma de acciones para prevenir eventos no deseados. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que esté presente la novedad del riesgo, se solucione de manera rápida. Controles y por último, controles detectivos. Entran en escena para identificar los eventos en el momento en el que se presentan. Se trata de adoptar las medidas necesarias para que no vuelva a producirse. Esto quiere decir que al momento que se presente una novedad que afecte nuestra cadena de suministro, identificarla. Ya cuando la tengamos identificada, a esclarecer los hechos y implementar todos los métodos para que esta novedad no vuelva a suceder y nos afecte nuestra operación. Riesgos de demanda. El riesgo de mercado es como se denomina a la probabilidad de variaciones el precio y posición de algún activo de una empresa. Hace referencia al riesgo de posibles pérdidas de valor de un activo asociado a la fluctuación y variaciones en el mercado. Esto quiere decir que este riesgo es muy importante determinarlo e identificarlo. ¿Por qué? Porque este riesgo es el que nos va a determinar si hay un producto que está con un menor precio en el mercado, si la competencia nos está afectando, si el promedio de salida de ventas de nuestros SKU dentro de la compañía está viendo afectado por la demanda y porque este mismo está impactando nuestras salidas de venta. Minería de texto. Es un método de análisis de datos para analizar los datos de texto no estructurados y extraer información útil. Tanto el análisis descriptivo como el análisis predictivo son aplicables en la minería de texto. Acá observamos, pues, por medio del señor Alejandro, un esquema donde se especifica claramente esta minería de texto. Metodología marco de gestión de riesgo de la cadena de suministro, pues se divide claramente en tres pasos. El primer paso es la recuperación y transformación de datos de texto. Aquí se analizan textos de literatura existente y artículos de noticias para ayudar en las operaciones de gestión de riesgo de la cadena de suministro global. Nos basamos en fuentes ya existentes
para nosotros basarnos con estas y poder implementarlas en nuestras operaciones. El segundo paso es extraer y definir los factores de riesgos potenciales de la cadena de suministro y la jerarquía de riesgos. Y por último, el tercer paso es el reconocimiento del patrón de la variación del riesgo, cómo están variando estos riesgos en cada momento y saberlo en nuestras operaciones. Modelos de identificación de riesgos. Es para el señor Aloini, la identificación del riesgo implica factores que conducirían a una interrupción potencial de la red y deberán determinarse sus posibles efectos sobre el rendimiento. Para su evaluación, los factores de riesgo también se tienen una gran prioridad cuantitativamente según sus probabilidades de ocurrencia, severidad y dificultades de detención. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cuánto se están repitiendo estos riesgos. ¿Qué tan fuerte es este riesgo en nuestra operación, en nuestra cadena de suministro de la compañía? ¿Y qué dificultades estamos presentando como organización para detener estos riesgos, para detener estas afectaciones en nuestra cadena de suministro? Para el señor Ted Sykes, este señor adoptó que el proceso de jerarquía analítica para implementar la calibración de riesgos en cadenas minoristas de subcontratación en Taiwán. Callis y su compañero Carmis propusieron un sistema de identificación de riesgos de la cadena de suministro construido bajo una tecnología de herramientas de sistema basada en el conocimiento en la ciencia de datos para la gestión de la cadena de suministro. La clave es comprender los datos que recopila. Las categorías de datos se pueden enumerar como ventas, consumidores, inventario, ubicación y tiempo. El señor Kaiman y el señor Corman, estos construyeron un modelo conceptual de identificación de riesgos basados en atributos del proveedor, el desempeño y el entorno específico de la operación. Más que todo estos últimos se basaron en la ubicación de la organización o de la empresa. Se basaron también en cómo nos están contribuyendo o los atributos que están teniendo los proveedores que están dentro de nuestra cadena de suministro. Consejos para mejorar la gestión de riesgos. Pues el primer consejo, supervisar que la calidad y la cantidad de mercancía que se recibe de los proveedores concuerde con los requisitos establecidos previamente en los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de nosotros recibir nuestras mercancías o nuestras materias primas, todos los elementos para la producción de nuestro producto terminado y para la distribución de este mismo, todo llegue completo y en lo posible de manera ordenada para poder validar y que todo esté en las condiciones correctas y en las cantidades que se especifican. De no ser así, se pueden implementar métodos como nota créditos o nota de devolución para que se corrija la novedad. Otro consejo es formar alianzas estratégicas con proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo estoy presentando novedades con un proveedor, generar alianzas con otro externo. Al momento de que uno me falle, pues tener con quién apoyarme ante cualquier eventualidad. Asegurar que el proceso, es otro consejo, asegurar que el proceso de cuentas por pagar garantice que las facturas correspondan exactamente con lo que se pidió. ¿Qué quiere decir esto? Que no me vayan a facturar algo de más, algo que yo no he pedido y algo que no estoy necesitando para mi cadena de suministro. Otro consejo es contar con procesos y tecnologías correctos que eviten interrupciones en la cadena de suministro. Todo esto se refiere más que todo a todos los sistemas tecnológicos, los programas o software que nosotros como organización necesitemos para poder tener en línea y en orden y en total funcionamiento nuestra cadena de suministro, que esta misma no se vea afectada, como sistemas de telemetría, sistemas de visualización de tránsitos de SKU de proveedores y materias primas de proveedores, entre otros. Por último, les reflejo toda la bibliografía utilizada para poder realizar toda esta metodología y estos temas que les acabé de explicar. Muchísimas gracias por su atención.